Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Astrolab y en este video lo que vamos a intentar mostrarles es lo que en astrología vamos a llamar cartas de Boots y tratar de ver a partir de distintos ejemplos los equipos que se pueden destacar en determinada competición o tratando de encontrar al campeón. Esto es, por ejemplo, cuando va a comenzar un mundial o una Copa América, una Eurocopa, una Champions League, una Copa Libertadores. Vamos a tratar de ver en esa edición particular el debut de los equipos principales, es decir, los candidatos a ganar. En el Mundial obviamente van a ser Brasil, Alemania, Argentina, Francia, España, etcétera. O por ejemplo, en el caso de la Champions vamos a ver siempre el caso de el Real Madrid, el Barcelona, el Chelsea, el Liverpool, el City, el PSG, el Bayern y el Liverpool, y cómo a partir de esa carta de debut qué equipo se ve más beneficiado para la competición. Una vez que tenemos la carta en la mano y la podemos ver, qué aspectos vamos a tratar de buscar para o que la carta nos esté indicando de que tal equipo puede ganar la competición. Bueno, siempre vamos a intentar ver estos aspectos que detallamos a continuación. Por ejemplo, si en la carta de dicho equipo la luna, que la luna es muy importante, la luna está aplicando aspecto al regente del ascendente o del medio cielo, es un detalle muy importante que puede señalar al campeón. Es decir, cuando la luna hace una conjunción, un trígono, un sextil o una cuadratura al regente de la casa 1 ascendente o la casa 10 medio cielo. Con las oposiciones es un poco más débil, pero a veces también puede ser positivo. Pero estamos hablando de estos aspectos. Y cuando decimos aplicando, significa que el aspecto tiene que estar por cumplirse y no tiene que ser separativo. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, si en la carta el regente del ascendente está en el grado 15 de Aries y vemos que la luna en la carta se ubica en el grado 10 de Aries, es decir, vamos a decir que la luna está antes que el regente del ascendente, por lo tanto se dirige hacia él y le va a aplicar un aspecto. Está por hacer el aspecto, está por cumplirse todavía. Eso es un aspecto aplicativo. Cuando la luna todavía le falta llegar al grado del planeta regente del ascendente o del medio cielo. En cambio, por ejemplo, si el regente del ascendente estuviera en el grado 15 de Aries, nuevamente, pero la luna está en el grado 20 de Aries, si bien están conjuntos, vamos a decir que la luna ya se pasó del grado 15, ya se pasó del contacto con ese aspecto, entonces eso ya es un aspecto separativo y no nos va a servir y no lo vamos a tener en cuenta. Bueno, otro aspecto clave para ver cartas de equipos campeones en una competición. Por ejemplo, cuando la luna está aplicando un aspecto al sol. ¿Por qué? Porque el sol en la carta va a representar como un símbolo de oro, el símbolo de el trofeo, la copa, el logro, el éxito. Entonces, el sol, al tener ese simbolismo, cuando la luna lo aspecta en la carta debut, usualmente indica la consecución del logro, es decir, la consecución de obtener la copa, obtener al sol. Muy importante ese aspecto, especialmente en los mundiales de fútbol. Luego, además, si vemos que hay recepciones entre significadores, va a aumentar el beneficio del aspecto. Esto lo vamos a ver con algunos ejemplos que a continuación vamos a mostrar. Y también es importante combinar esa carta debut en el torneo específico con la de los ciclos superiores, es decir, los debuts originales en la competición o las cartas debuts de entrenadores. Esto es combinar cartas para ver si a través de los ciclos históricos la competición actual le favorece. Por ejemplo, esto es algo que también vamos a ver ahora, pero combinar si la carta debut del entrenador en tal equipo combina bien con la de la competición, entonces va a ser mucho más fácil lograrlo. Pero vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, fíjense este caso.
Vamos a comenzar con esta carta, que aquí vemos que esta es la carta debut de la selección de Brasil en el Mundial de 1970, que Brasil gana en aquel año dicho Mundial. Fíjense lo siguiente, esta carta tiene a la Luna en el signo de Géminis en el grado 10, aplicando una conjunción al Sol en el grado 12 de Géminis, es decir que la Luna está yendo hacia el Sol, porque la Luna es el astro que viaja más rápido. Entonces la Luna está por perfeccionar una conjunción con el Sol, y además la Luna rige la casa 10 en el signo de Cáncer, es decir que va a regir el éxito de Brasil en esta competición de México 70 en este mundial, y la Luna está aplicando una conjunción al Sol. El Sol, como habíamos dicho, representa el oro, la copa, el éxito, y aquí lo que vamos a leer es que el equipo de Brasil en este Mundial de 1970 está mostrando cómo va a conseguir la copa, con este aspecto aplicativo de la Luna al Sol. Además vemos que en esta misma carta debut el equipo de Brasil tenía al planeta Júpiter, que es el planeta de los logros, de los honores, de la buena suerte, conjunción pártil con el ascendente en Libra, y además la parte de la fortuna conjunto al ascendente. Es decir que podemos ver cómo era una carta debut muy afortunada, y fue un equipo legendario que marcó muchos goles y es un mundial muy recordado por dicho motivo también. Y como se puede ver, la conjunción de la parte de la fortuna y Júpiter al ascendente es una carta notable. Un caso similar que vamos a mirar es el de el equipo de España en el Mundial 2010. Fíjense lo siguiente, en ese Mundial España debuta con esta carta. Vemos que el medio cielo o la casa 10 está en el signo de Leo, o sea regida por el Sol, y el Sol está ubicado en el grado 25 de Géminis. Y vemos como la Luna en el grado 20 de Leo va a aplicar un aspecto, es decir, un sextil al Sol en Géminis, regente de la casa 10. Y acá tenemos recepción, que era importante. ¿Qué significa recepción? Que la Luna está en el signo del Sol y está aplicando al Sol, ¿sí? Porque la Luna está en Leo. ¿Ok? Entonces ese es un aspecto fantástico que nuevamente nos decía, la Luna le va a llevar en esta competición el oro, la copa, el Sol al equipo de España. Nuevamente Luna aplicando al Sol y equipo que gana el Mundial. Un aspecto similar vamos a encontrar en el caso de Uruguay en 1930, el primer mundial de la historia. Fíjense cómo se vuelve a repetir el aspecto, aunque este es un aspecto tenso de cuadratura, pero aún así funciona, y vamos a ver lo importante de la recepción. En este caso hay una recepción mutua, es más fuerte. ¿Por qué? Porque vemos en la carta debut de Uruguay en 1930 que la Luna está en el signo de Aries. En el signo de Aries el Sol tiene su exaltación, y vemos que está en el grado 22. Entonces esta Luna está aplicando un aspecto de cuadratura al Sol en el grado 25 de Cáncer. Cáncer es un signo regido por la Luna. Entonces vemos que hay un intercambio entre los signos de Sol y Luna. El Sol está donde rige la Luna, Cáncer, y la Luna está donde se exalta el Sol, Aries. Hay un intercambio de signo con aspecto aplicativo. Y además el Sol rige la casa 10 nuevamente de éxito, y el Sol representa la copa. Entonces vemos claramente cómo con esa carta de debut Uruguay calificaba para ser campeón del mundo en dicho certamen, y así fue. Bueno, después de ver esos aspectos que vimos, aspectos Luna-Sol, ahora vamos a ver aspectos benéficos, pero siempre la Luna va a ser importante,
Por ejemplo, vamos a ver el caso aquí de Argentina campeón del Mundial 1978. Esta es la carta debut. Observemos que vamos a buscar a la luna. La luna está en el grado 9 de Tauro. Luna exaltada, fuerte en ese signo. Pero lo agradable de este caso es el movimiento de la luna, porque aquí vemos, por ejemplo, una conjunción Júpiter-Venus en el signo de Cáncer. Tanto Júpiter como Venus sabemos que son planetas benéficos, planetas que dan cosas buenas, logros. Y vemos en este caso que la luna está en lo que en astrología se llama sitiada entre benéficos. ¿Qué quiere decir eso? Que la luna se separa de un aspecto con un benéfico, en este caso con Júpiter por sextil, e inmediatamente está aplicando al otro benéfico, en este caso Venus, y vemos que lo hace con una recepción mutua espectacular. ¿Por qué? Porque la luna está en Tauro, que no solo está exaltada, sino que Tauro es el signo de Venus, y Venus está en Cáncer, que es el signo de la luna. Hay un intercambio luna-Venus, siendo que además la luna se separa de Júpiter exaltado y aplica a Venus. O sea, es una carta fantástica en la cual vemos cómo ese movimiento genera que es una muy buena carta debut, y bajo esta carta el equipo argentino logra su primer Copa del Mundo. Volvemos a repetir, como Júpiter está en el grado 9, 31 minutos, la luna está en el grado 9, 37 minutos. Ya se separó del sextil con Júpiter y luego va a ir a aplicar sextil a Venus cuando llega al grado 14 de Tauro, y vemos que Venus está en el grado 14 de Cáncer. Así que muy buena carta debut. Luna sitiada entre benéficos, que es exactamente el mismo caso o muy similar a lo que le pasó al equipo de Italia en la Eurocopa 2021 que se jugó recientemente. Aquí lo vemos. Pero este caso es mucho mejor. ¿Por qué? Vamos a buscar los significadores. Tenemos la luna en Cáncer, en buena posición en su propio signo. Vemos que hace poco se separó de un trígono con Júpiter, porque Júpiter está en el grado 2 de Piscis, la luna está en el grado 5 de Cáncer, ya se separó, pero va a aplicar una conjunción con el planeta Venus en el grado 11 de Cáncer, ¿sí? Otra vez, notamos acá que la luna está sitiada entre benéficos, es decir, la luna se separa de un benéfico, Júpiter, y aplica a otro benéfico, Venus. Gran aspecto, pero este está súper potenciado. ¿Por qué? Porque Júpiter es regente del ascendente de la casa 1, que cae en el signo de Sagitario, y Venus es regente de la casa 10 o medio cielo, que cae en el signo de Libra. Entonces, este es un ejemplo perfecto, claro y magnífico de una carta debut de un equipo campeón. Luna, no solo sitiada entre benéficos, sino que además traslada la luz del regente del ascendente al regente del medio cielo. Testimonios perfectos, y Italia fue campeón de la Eurocopa después de muchísimo tiempo, desplegando un muy buen fútbol y bueno, ganando en Wembley la final al local. Así que ahí ustedes pueden observar el beneficio de esa hermosa carta debut. Lo mismo o similar sucedía con el equipo de Brasil en el Mundial 2002. Esta es la carta debut de Brasil en el 2002. Vemos que la luna, en este caso, si la ven aquí, está en el signo de Piscis. Luna en el grado 16:41 de Piscis. 16 grados 41 minutos. Observen esto. La luna se separó del trígono con Venus, que está en el grado 16:28 de Cáncer, y aplica inmediatamente un trígono a Júpiter, que está ubicado en el grado 17:03 de Cáncer. Pero nuevamente, como en el caso de Argentina 1978, observar
las recepciones mutuas, es decir, la luna está en Piscis, que es el signo de regencia de Júpiter y el signo de exaltación de Venus. Y esos dos planetas, Júpiter y Venus, están en Cáncer, que es el signo de regencia de la luna. Es decir, es una carta impresionante. Cuando uno ve este aspecto es fabuloso, y ahí uno puede notar por qué Brasil fue campeón de ese mundial ganando todos los partidos, además, indicado por ese posicionamiento. Además, vean que esta luna está protegida con este aspecto sitiada entre benéficos, porque luego hacía una cuadratura a Saturno que indica restricción, problemas, límites y derrotas, pero como antes de eso está fortalecida y, vamos a decir, segura, sitiada entre benéficos, por muy mínimo, aquí hay que ver los grados y los minutos, está como salvada en esa situación. Y bueno, ahí se pudo ver cómo nuevamente Brasil pudo gritar campeón. Y aquí algo importante es, como decíamos, tratar de combinar las cartas, tratar de hacer una combinación de los grandes ciclos con la carta debut en cuestión. Por ejemplo, aquí vamos a ver la carta de adentro, la primera carta del interior, es el debut oficial de Brasil en los mundiales de fútbol. Es decir, el primer partido que juega Brasil en un mundial. Esto sucedió el 14 de julio de 1930 en el Mundial de Uruguay. A esa carta, que es el debut original, vamos a superponerle por encima la carta debut de Brasil en el Mundial 2002 para ver la combinación de cartas en el ciclo histórico brasileño en un mundial con el mundial específico del 2002, para ver combinación de aspectos y si da para ser campeón. Observen lo siguiente: el ascendente natal de Brasil en los mundiales de 1930 tiene ascendente en el signo de Escorpio. Esto quiere decir que Marte es uno de sus regentes. Y vemos que en el 2002, en la carta debut, el planeta Marte se ubicaba en el grado 3 de Cáncer, prácticamente en el grado 4 de Cáncer, que es donde Brasil tiene su Júpiter natal, un benéfico, un planeta de fortuna, de logros. Y además Brasil originalmente tiene a la Luna en el grado 3 de Piscis, que le rige su mediocielo original, en Cáncer. Es decir, que el regente del ascendente histórico de Brasil en los mundiales, que es Marte, por regirle su ascendente escorpiano, en el 2002, en el debut 2002, le quedaba conjunto a Júpiter y en trígono a la Luna original. Es decir, que reforzaba nuevamente todo el aspecto de éxito y de coronación para ese mundial, para el equipo pentacampeón. Hasta aquí hemos visto selecciones a través de los mundiales, pero esto también se puede hacer, como decíamos, con equipos, con clubes. Por ejemplo, la Champions League, la Copa Libertadores, el campeonato o la Liga de España, la Liga de Inglaterra, todas las competiciones. Aquí vamos a ver un ejemplo, un caso de la Champions que el Bayern Múnich gana en el año 2020. Por ejemplo, aquí tenemos la carta debut del Bayern en esa competición. Vamos a ver que el equipo germano debuta con esta carta en esa Champions League, y vamos a ver que le quedaba la Luna nuevamente muy fuerte, exaltada en el signo de Tauro y conjunto al ascendente. Y la Luna estaba aplicando un trígono a Marte en el grado 20 de Virgo, siendo que Marte es regente o almuten de la casa 10. Porque en el grado 22 Capricornio, en carta nocturna, Marte es almuten, porque tiene más puntos que Saturno, explicando las dignidades esenciales, ¿no? Entonces vemos que la Luna está aplicando a Marte, que es almuten de la casa 10,
Y bueno, eso le trajo la coronación, pero además vamos a ver la combinación de cartas. Vamos a ver, aquí tenemos la carta natal del club, del Bayern Múnich, que es la carta de adentro, y vemos que el Bayern en su propia carta natal tiene Júpiter en Sagitario y tiene el nodo norte ubicado en el grado 16 de Sagitario. Y tiene a Venus en el grado 16 de Aries. Esto quiere decir que el propio club bávaro en su carta natal tiene puntos de la carta benéficos, como son el nodo norte, Júpiter y Venus, en esas posiciones. Y veíamos que en septiembre de 2019, que fue su carta debut para la Champions, que gana en agosto de 2020, en su debut en la competición, en el inicio, el planeta Júpiter quedaba en el grado 16 de Sagitario, es decir, en conjunción pártil con el nodo norte natal del Bayern Múnich. Es decir, un aspecto notorio de buena fortuna, buena suerte, y además el Bayern en esa Champions salió campeón invicto, le propinó una muy buena goleada al Barcelona, es decir, se destacó de forma muy jupiteriana, como diríamos en astrología, ¿no? de grandes logros, grandes honores, como indica ese Júpiter del debut, sobre el nodo norte del Bayern, y en trígono parte y la Venus natal. Un muy buen ejemplo de combinación de cartas. Para finalizar vamos a ir con otros dos debuts, en este caso el de la Premier League del Liverpool, que gana en el año 2019-2020. Fijémonos en su carta debut, que vamos a ver cómo la luna en Sagitario, en el grado 12, le está aplicando una conjunción a Júpiter en el grado 14 de Sagitario. Y Júpiter es el regente de la casa 10 del medio cielo, que también está en Sagitario, como podemos ver aquí, en el grado 2. Es decir, un ejemplo claro de los que hemos visto, Luna aplicando al regente de la casa 10. Y en esto se beneficia mucho más, porque Júpiter es un planeta benéfico, porque Sagitario es un signo benéfico, y porque es una conjunción bastante cerrada. Además, esta luna luego hará un trígono a Venus y al Sol. Es decir que en esa campaña del Liverpool el equipo de Klopp se destacó bastante. Si ustedes puedan recordar, tuvo una racha de partidos en los cuales le iba muy bien, goleaba y era el equipo sensación del momento. Y se puede ver otra vez como con el caso del Bayern, con Júpiter en Sagitario, como el destaque del equipo es muy notorio a través de goleadas, de jugar bien, todo muy jupiteriano, vamos a decir, muy expansivo, ¿no? Equipos que se destacan por su buen juego y por la cantidad de goles, etc. El último caso que les quiero mostrar es también el del último mundial que he jugado en Rusia, del equipo campeón, que fue Francia. Esta es la carta debut de Francia en el mundial de 2018. Fíjense este ejemplo clarito, que el ascendente está en Libra, o sea que es regido por el planeta Venus, y el medio cielo cae en Cáncer, o sea regido por la Luna. Si vamos a buscar esos planetas en la carta, vamos a ver que la Luna está en el grado 1 de Leo y Venus está en el grado 2 de Leo. Es decir, que la Luna le está aplicando una conjunción a Venus. El regente de la casa 10, siendo la Luna, le aplica una conjunción al regente de la casa 1, que es Venus. Y bueno, nuevamente, aspecto, como hemos visto, de campeón, de obtención de logro. Así que teniendo esto en mente y en perspectiva, luego seguramente vamos a tratar de mostrar a partir de ciertas cartas debuts qué equipos pueden llegar a destacarse en el próximo mundial y en otras competiciones que consideremos importantes para observar. Esto ha sido todo y nos vemos en una siguiente edición de Astrolab.